Samoa, de pronto lo has escuchado alguna vez en tu vida o no tienes ni idea de qué te voy a hablar, pero aquí te cuento. Samoa es un país que queda en el continente de Oceanía, que queda al sur de la línea ecuatorial, exactamente a 13 grados latitud sur y 175 grados longitud oeste. Samoa es una isla, está compuesta por 2 islas principales y 7 islas menores. Es un país independiente, no lo vayas a confundir con la Samoa americana que hace parte de los Estados Unidos. De pronto te puedes hacer una idea mejor del país si aún no tienes idea de qué te estoy hablando, si te has visto la película de Moana, ya que esta película se desarrolla en este tipo de cultura de Samoa y las islas de la Polinesia. Y también otro referente que puedes tener en la cabeza es que el actor La Roca tiene ascendencia samoana. De hecho, sus tatuajes que porta en el pectoral y en el brazo son tatuajes típicos de la cultura samoana. Y es que Samoa es conocida como la isla de los tatuajes. De hecho, la palabra tatú viene de la palabra tatau, que es samoana y que significa tatuaje. De hecho, esta palabra asemeja el sonido que hacen las herramientas al chocarse para hacer los tatuajes en la piel dentro de las prácticas que ellos utilizan. Son prácticas muy dolorosas donde se estira la piel y las herramientas la penetran manualmente. Originalmente, las mujeres eran quienes se hacían los tatuajes, pero posteriormente los gobernantes y los hombres decidieron empezar a hacerlos en su cuerpo. Muchas de las como figuras que tienen en sus tatuajes están relacionadas con el tema natural, y es que en Samoa existe la cultura Fa Samoa, que es un estilo de vida, algo así como piénsenlo en un Hakuna Matata pero samoano. ¿Qué es la Fa Samoa? La Fa Samoa es una manera que ellos tienen de vivir y de sentir la tierra, entonces gran parte de sus prácticas están relacionadas con la misma. La cultura de la Fa Samoa está relacionada con las maneras de sentir, cultivar, habitar el espacio. Están relacionadas con su territorio, donde son endémicos, y cómo practican diferentes ritos y situaciones culturales a partir de las condiciones geográficas de esta isla. Uno de los temas curiosos que vamos a abordar más adelante es que la Fa Samoa se ha ido perdiendo debido a las dificultades que se presentan con el cambio climático en la isla, y esto también ha traído consigo grandes atrasos y pobrezas para la población samoana. De hecho, en este momento la población samoana, uno de los mayores ingresos que tiene se debe a remesas. ¿Qué son las remesas? Los dineros que mandan los samoanos que trabajan por fuera del país y le envían a sus familias. Pero bueno, retomando y recapitulando otras cosas que no les dije anteriormente. Samoa históricamente ha sido un territorio que ha sido conquistado por 3 países, por Alemania, por Estados Unidos y por Reino Unido. Su lucha por la independencia inició alrededor de 1908 con el movimiento llamado los Mao. Ustedes conocerán como los Maorí. Pero realmente lograron independizarse hasta 1962, aunque marcaron un hito súper importante para la región de la Polinesia, siendo el primer país en conseguir su independencia. Y esto lo pensamos también porque cuando llegan estas culturas a colonizar lo que fue Samoa, los samoanos tenían una gran habilidad sobre la navegación. De hecho, los colonizadores les decían las tribus navegantes. Y eso fue uno de los factores que ayudó a que ellos pudieran desarrollar su independencia, además que eran súper guerreros. Entonces lo cierto es que el conocimiento de las condiciones geográficas y del terreno les facilitó a las tribus samoanas conseguir su independencia. Otro asunto tradicional que hay que tener que hablar cuando se habla de Samoa es que Samoa, debido a que es una isla, además está sobre la línea ecuatorial y no tiene grandes alturas, presenta temperaturas normalmente muy altas que pueden estar comprendidas entre los 23 y 29 grados centígrados dependiendo si están en verano o en invierno, y esto genera que en la isla haga una gran humedad y calor. Por esto, las viviendas tradicionales de Samoa son los fales. ¿Qué son los fales? Unas como circunferencias llenas de estacas de palos con techos pero que no tienen paredes. Estas viviendas tradicionales las podemos pensar como una adaptación a las condiciones geográficas de Samoa,
por lo que les comentaba anteriormente, la temperatura y las condiciones climáticas. Es necesario hablar también de que Samoa durante el año tiene dos periodos establecidos. Un primer periodo de sequía que va de mayo a noviembre y un periodo de lluvias que inicia en diciembre y termina en abril. Debido al cambio climático, pues estos periodos han empezado a variar y hay como un desorden climático y esto dificulta aspectos económicos como el cultivo. Otra de las dinámicas económicas que tiene Samoa, además de las remesas que ya les comenté, pero más adelante profundizaré, es que es un país de producción agrícola, sobre todo de coco, copra y otros productos tropicales que se asemejan, por ejemplo, al ser una isla. Otra parte de la gran producción económica de Samoa está relacionado con los productos del mar como el pescado y demás productos consumibles, pero estos también se ven afectados por el cambio climático, con digamos las migraciones de peces dentro del mar, las corrientes y demás. Entonces se puede ver que el cambio climático genera pues grandes afectaciones sobre sus dinámicas económicas, como ya les venía comentando, sobre lo que viene siendo la cultura de la Fa'a Samoa. Entonces, digamos, el cambio climático implica que haya una pérdida de esa manera de sentir la tierra, una pérdida de ese arraigo cultural, y con las dificultades económicas también implica que muchos samoanos y samoanas tengan que emigrar. Y al migrar pues se pierde la herencia de esta cultura, como lo podemos ver digamos en otras culturas, por ejemplo las indígenas, que cuando las personas salen de la tribu o salen del lugar pues empieza a perder todo este rito cultural. Lo mismo pasa con la Fa'a Samoa, con el agravante de que esta está completamente ligada al suelo. Adicionalmente hay que sumarle que Samoa es una isla que se encuentra ubicada en el cinturón de fuego del Pacífico. Y esa ubicación, si ustedes saben lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, entenderán el pavor que esto genera, porque implica que hay un gran movimiento de las placas tectónicas, lo que se traduce en grandes riesgos de catástrofes. De hecho, podemos hablar que además Samoa se encuentra entre dos placas, la placa australiana y la placa del Pacífico. Entonces estos movimientos pues también van a afectar su riesgo frente a catástrofes naturales. Por ejemplo, Samoa presenta un nivel de riesgo alto para tsunamis y ciclones, un nivel de peligro medio frente a inundaciones de las costas del país, terremotos y calor extremo, y presenta un nivel de riesgo bajo frente a erupciones volcánicas e incendios forestales. Sin embargo, son riesgos existentes, y cabe hablar que uno de los mayores problemas de Samoa, no solo con la prevención de las catástrofes naturales, sino con la organización de la única ciudad que tienen, que eso ya lo hablaremos más adelante, tienen unos problemas terribles de planeación y organización, lo que hace que no prevean o tengan planes de manejo del riesgo frente a las catástrofes, y que cuando estas sucedan se vaya mucho dinero en reconstruir o en solucionar los problemas que estas acarrean, pero también que se pierda mucha vida y mucho capital humano y calidad de vida solucionando problemas que debieron. Para hablar del problema de organización de la capital de Samoa, la Apia, que además es la única ciudad en el país, es necesario señalar que Samoa es un país principalmente rural. Esto debido primero a lo que les comentaba anteriormente, a sus dinámicas económicas, pero yo creo, y esto sí es una postura totalmente personal, que está adicionalmente ligado a la cultura de la Fa'a Samoa y la ligazón con la manera de sentir, ver y percibir el suelo. Entonces, de acuerdo al censo realizado en el año 2011, de los 187.820 habitantes del país, 151.085 personas hacen parte de la población rural y solo 36.736 corresponden a la población urbana, y ese número es el número de habitantes de Apia. Como les venía diciendo, Apia es la capital de Samoa, queda en la isla de Honolulu, una de las islas principales de Samoa, y es el centro político de la nación. Es uno de los puertos comerciales pues más importantes, porque es, digamos, la ciudad del país, pero como les venía contando, tiene unos grandes problemas de organización territorial. Para el año 2004 se tuvo que erradicar una ley que gestionara la organización de aldeas en la ciudad,
y en 2005 tuvo que ser reformada porque era urgente controlar el crecimiento de las aldeas de la ciudad, porque algunas aparecieron sin hacer ningún tipo de planificación y pues conlleva a que uno de los principales problemas de Apia se tenga que relacionar al agua. Primero, a los periodos de lluvia donde la ciudad se inunda y afecta la vida de la población, las actividades cotidianas, las actividades políticas, las actividades comerciales, porque hay una mala planificación del manejo de los fenómenos geográficos dentro de la ciudad. Y se cree que a futuro, si siguen los problemas de planificación, van a haber dificultades para diseñar un sistema de agua potable para toda la ciudad por sistemas de, digamos, precarios o por un mal criterio en su instalación y diseño. Entonces esto reafirmaba lo que les decía un poco anteriormente, que tiene que ver con que uno de los principales problemas de Samoa es la falta de planeación y de organización política relacionada con los gobiernos de turno del país, que por una parte pues presentan grandes problemáticas de organización en la única ciudad que tienen, pero además presentan grandes problemáticas de planeación y gestión del riesgo y las catástrofes. Todo lo que les venía contando anteriormente implican que la calidad de la vida en Samoa es muy baja. Los informes de la ONU en materia de derechos humanos lo confirman y la FIDA lo asegura. También la FIDA dice que en Samoa no hay pobreza extrema, pero que en muchas comunidades rurales se padece escasez de oportunidades y una distribución desigual de los beneficios en comparación con las zonas urbanas. Alrededor del 20% de los samoanos viven debajo del umbral de pobreza nacional. Entonces, pues todas las condiciones de dificultades para gestión del riesgo, calentamiento global, tener un territorio mayoritariamente rural y demás, hacen, digamos, que se responda a unas condiciones de atraso que dificultan la calidad de vida de los samoanos y permiten precisamente lo que les venía contando, que no se esté, digamos, en una línea de pobreza extrema, pero que sin embargo el 20% de los samoanos vivan por debajo del umbral de pobreza dentro del país. También, como les venía contando, y para, digamos, un poco finalizar, en Samoa se producen productos tropicales como el mango, el coco, el cacao, la copra, el taro y pues todo el tema de la acuicultura con el pescado, los crustáceos, los moluscos y demás invertebrados acuáticos. Y digamos, todas estas preparaciones se pueden comparar con uno de los platos más reconocidos en la cultura pacífica, que tienen que ver con aborrajados de pescado, ensaladas de calamar, camarón, langostino, empanadas de jaiba, que es un tipo de cangrejo, almejas y cangrejo, caldo de bagre, que le dicen pusandao, kebao, que es sancocho de carne serrana salada en cecina, corvina, cazuela de mariscos, chapuza y demás. Y también el consumo del agua de coco, el consumo del mango en todas sus presentaciones y variedades y demás. Sin embargo, yo no quiero que en este video quede como esa idea y esa noción de que Samoa es un país al que hay que tenerle miedo o al que a uno le daría miedo visitar. Samoa tiene unas playas preciosas que se deberían mostrar más para fomentar su turismo, y su cultura es una cosa bien interesante que yo creo que a cualquiera le gustaría conocer. Samoa es un país hermoso que podría ser altamente turístico, pero es poco conocido, y una idea de fortalecer la enseñanza de la geografía por estos medios en las escuelas, generar una difusión geográfica, implica darle mayor difusión a estos contenidos, a estos territorios, y permitir en todos otros sueños posibles.